Bien, ya está Alfonso con nosotros y estaremos abordando el tema del Fondo Monetario Internacional y el ajuste económico. Alfonso, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, buenas noches Daniel? y bienvenido. Tengo un documento Gracias. por acá en el que, lejos de lo que se ha venido planteando en los recientes días, dice que el Fondo Monetario Internacional considera que está en contra de las políticas de austeridad y recomienda que los gobiernos adopten políticas de crecimiento para evitar que la economía vuelva a la crisis. Esto es un poco como digamos de masificar o repartir, tú me dirás mejor, la riqueza para que la economía se vuelva más dinámica. Exactamente, o sea, esta es una afirmación precisamente planteada por el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional en marzo de este año, que es David Lipton, que él señala precisamente la necesidad de implementar no políticas de austeridad, sino más bien políticas expansivas que permitan dinamizar el crecimiento, lo cual significa mayores inversiones en infraestructura, generar posibilidades de mejores salarios en todo caso, o sea, incrementar los salarios, obviamente fomentar la inversión, ayudar a los inversionistas y crear todo un entorno que posibilite realmente más bien crecer para no entrar en una situación de crisis, sino más bien que estas políticas expansivas nos ayuden a salir adelante. Exactamente, también hacen referencia a algunos numerales. Dice que se deben aprobar los bonos en Asamblea Legislativa, me llama mucho la atención. También recomiendan elevar el IVA al 15%. Y hay otra que me llama la atención porque hay muchísimos sectores que lo han estado diciendo, y es implementar el impuesto predial. Entre otras cosas, también una reforma fiscal integral. ¿Qué opina acerca de esto, Alfonso? Bueno, mira, precisamente la visita que hubo del Fondo Monetario Internacional recientemente a El Salvador manifestó un conjunto de medidas que están orientadas precisamente a fomentar el crecimiento y a identificar como cuáles son los factores que pudieron haber incidido negativamente en esto. Y el Fondo Monetario señaló que es el problema de competitividad y el problema de seguridad, el problema de un marco laboral todavía limitado y el problema de migraciones. O sea, hay un conjunto de factores que hay que entrarle y resolver, pero para resolver hay que buscar obviamente el equilibrio fiscal, y ese equilibrio fiscal se hace de otra manera. Ya las medidas no son las mismas medidas de ajuste que en el pasado impulsaba o exigía el Fondo Monetario Internacional, sino que ahora más bien estamos en una fase, o estaría en una fase de discusión de un conjunto de medidas que pudieran ser aplicadas de diferente manera. En este caso, lo que ha señalado, lo primero, es precisamente la aprobación de los bonos de 1.200 millones de dólares en bonos que deben ser emitidos para que eso le dé liquidez y mayor efectividad a la acción estatal en los distintos programas. Ese es un primer problema a resolver y tiene que ver con la actitud negativa del partido de oposición, que en este caso es Arena, a no dar los votos en la Asamblea Legislativa, y que obviamente es una irresponsabilidad de cara a las necesidades del país y al desarrollo económico del país. Ese es un punto que hay que asegurar, de que el Fondo Monetario le esté diciendo a la derecha de este país aprueben esos bonos, es una cosa que ellos deberían tener en cuenta, que están cometiendo un error. En el caso del otro tema que está vinculado al tema del predial hablábamos de los subsidios, en todo caso, predial y de la reforma fiscal integral o de esta ley de responsabilidad fiscal. Hay un conjunto de medidas, ¿no? Pero digamos, podemos decir que en el caso de los subsidios ya se ha planteado y se está analizando, creo yo, por parte del gobierno, cómo focalizar mucho más los subsidios, de tal manera de que el gobierno no pierda tanto dinero trasladando estos subsidios. Están hablando de revisar el subsidio al transporte, de revisar el subsidio a la electricidad, de tal manera que se focalice exactamente a la gente que más lo necesita, no a todos aquellos que no lo necesitan, ¿no? Y en el caso del predial, pues es un nuevo impuesto que podría aplicarse, que nunca se eliminó
a principios de los 90 y ahora habría que colocarlo después de más de casi 26 años de haber eliminado ese impuesto que era tan importante en el país. Muy bien, lastimosamente, Alfonso, el tiempo se nos ha agotado. Esto da muchísimo para muchísimo más, pero debemos de dejarlo hasta acá y tal vez en otra ocasión de entre la semana podemos seguir abordando o profundizando sobre esta temática. Excelente, Daniel. Gracias, muchas gracias. Pausa, ya regresamos.